Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de la deuda externa y su historia más reciente. Interesante tema para los más jóvenes que quizás han escuchado 1000 veces, pero desconocen cómo comenzó. Empecemos. Impagable. Así parece ser la deuda argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, acaba de emitir nueva deuda por $1.000 millones, con un bono a una tasa que roza la usura. El resultado de esta emisión fue una tasa efectiva promedio del 9.26%, una de las más caras del mundo. ¿Y para qué? Para seguir alimentando el círculo vicioso de deuda que nos tiene atados al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores, mientras las reservas netas del Banco Central se hunden cada vez más. Este miércoles, el gobierno anunció con bombos y platillos la emisión de este nuevo bono en dólares, el Bonar 2029N. Se jactan de haber vuelto a los mercados, pero la realidad es que esta operación refleja una desesperada necesidad de plata para pagar la deuda externa, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El bono tiene un cupón del 6.5% anual, pero la tasa efectiva que el país pagará es de más del 9%. El objetivo, juntar fondos para cubrir los vencimientos de deuda de enero de 2026, que superan los $4.000 millones. Pero esto no es una solución, es patear el problema para adelante y agravarlo. Estamos perpetuando un modelo económico que prioriza el pago a los acreedores por sobre las necesidades reales de la gente. Lo más alarmante es la tasa. Pagar un 9.26% anual es un escándalo. Esto nos pone entre los bonos más caros del planeta. Este rendimiento altísimo no solo refleja el riesgo que los grandes capitales ven en Argentina, sino también la desconfianza total en la política económica del gobierno. Un banco central con reservas netas negativas es el síntoma más claro de una deuda que, sencillamente, no se puede pagar. Aunque intenten vender esta emisión como una señal de confianza, los hechos son claros. El gobierno no ha logrado acceder al mercado de deuda en dólares en buenas condiciones. De hecho, la emisión se hizo bajo legislación local, lo que demuestra que los inversores extranjeros no están muy dispuestos a prestarnos plata. Y lo más preocupante es el mecanismo pagar deuda con más deuda. Caputo ya usó esta fórmula durante la presidencia de Macri, y sabemos cómo terminó. Estamos tomando nueva deuda para pagar compromisos viejos, alimentando un ciclo sin fin que es insostenible. Mientras el país se ahoga en una crisis económica, con un ajuste brutal y sin crecimiento, la prioridad sigue siendo pagar intereses a acreedores internacionales. Menos plata para salud, para educación, para sueldos, mientras miles de millones de dólares van a parar al FMI y a los especuladores. Los vencimientos que se vienen son una montaña. Solo en 2026 superan los $19.500 millones. Es impagable si seguimos reconociendo deudas que son un fraude utilizado para financiar la fuga de capitales y estatizar deudas de grandes empresas. Y la agenda de pagos que enfrentamos es un verdadero desafío. En los próximos 18 meses, Argentina tiene que pagar casi $57.000 millones entre deuda pública y privada. Esta cifra explica la presión constante del FMI para que el gobierno acumule reservas a cualquier costo. Un informe reciente de Cifra, el Centro de Investigación de la CTA, describe un giro clave en la política económica. Pasamos de una desdolarización forzada al principio, no por decisión soberana, sino por la imposibilidad de conseguir financiamiento, a un nuevo ciclo de endeudamiento. El salvataje del FMI y otros organismos internacionales hizo que la deuda externa pública subiera en más de $20.000 millones en solo un trimestre, alcanzando un récord de casi $198.000 millones. Y el informe advierte dos cosas graves. Casi la mitad de esa deuda es con organismos internacionales, y es de muy corto plazo. Mientras tanto, la fuga de capitales se aceleró. Desde que se flexibilizaron las restricciones cambiarias, se fugaron más de $32.000 millones. Por otro lado, la apertura y la apreciación del peso tuvieron otro efecto. Las importaciones se dispararon en los primeros 10 meses de 2025. Las importaciones de bienes de consumo final crecieron un 62.7% interanual. Esto significa que estamos reemplazando producción local con productos de afuera, otra forma de que se nos vayan los dólares. Y los dólares que entran, por la vía genuina, por el comercio, no alcanzan. Las proyecciones más optimistas estiman que Argentina logrará juntar $9.000 millones por la balanza comercial en todo 2026. Para que tengan una idea, en los primeros 10 meses de este año, el resultado fue de apenas $7.000 millones, cuando en 2024 habíamos llegado a casi $19.000 millones. Esto no es una mala racha, es la repetición de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales nos atan de pies y manos. Desde 1976, la economía argentina repite el mismo esquema.
Cada ciclo de apertura financiera empieza con una fuerte entrada de dólares vía deuda externa y termina con una sangría igual por fuga de capitales privados. Repasemos un poco la historia. El primer capítulo de esta saga empieza con la dictadura. Entre los años 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones. La fuga de capitales fue de unos 23.000 millones. En solo 7 años, la deuda se multiplicó por 6, y por primera vez, el Estado se hizo cargo de deudas que eran privadas. Durante el gobierno de Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda llegó a 65.000 millones de dólares, y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a pagar compromisos externos. El colapso a fines de los 80, con la hiperinflación, fue la prueba de que este modelo destruye nuestra base productiva. En los 90, con Menem y Cavallo, la historia se repitió a gran escala. La deuda trepó a 145.000 millones de dólares, y la fuga acumuló casi 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, parecía que había estabilidad, pero fue a costa de reemplazar inversión productiva por capitales financieros y privatizaciones. Cuando el flujo de capitales se cortó, el modelo implosionó en 2001, el quiebre de la convertibilidad dio paso a una etapa diferente. Entre los años 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública a unos 63.000 millones de dólares, llevando la relación deuda-PIB a su mínimo histórico. Fue el periodo del desendeudamiento, con los canjes de 2005 y 2010, y el pago al FMI. Con el gobierno de Macri, el patrón se invirtió de nuevo. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares, una expansión del 330%. Y la fuga de capitales fue de 86.000 millones. La correlación fue casi perfecta, a por cada dólar que entró por deuda, 90 centavos se fugaron. Un dato interesante es la deuda privada. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó. Durante el gobierno del Frente de Todo, hubo concesiones cambiarias que permitieron al gran capital privado reducir sus compromisos externos, usando las reservas del Banco Central. El Estado les dio dólares baratos para que cancelaran sus deudas. Ahora el informe de cifra registra un giro opuesto, un fuerte aumento de la deuda financiera con el festival de obligaciones negociables y una reducción de la deuda comercial, marcando el regreso al esquema de valorización financiera. La foto histórica es desoladora. El 87% de los dólares que entraron por endeudamiento desde el año 1976 terminó fugado del país. La deuda externa sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de Argentina. Este endeudamiento perpetuo nos condena a la dependencia. La nueva emisión de Caputo, con su tasa usurera, es una señal clara de que el gobierno no tiene un plan para resolver la crisis de fondo. Su plan es garantizar los pagos a los acreedores, mientras el pueblo sufre la inflación, el ajuste y la recesión. Frente a este escenario, muchos plantean que la única salida es el desconocimiento soberano de una deuda que consideran ilegítima y fraudulenta. Para poder hacer frente a estas obligaciones, Argentina necesita como mínimo 10 años de gracia sin intereses para recuperar su dignidad, renegociar para no perder generaciones de ciudadanos que navegan en la pobreza, miseria e indigencia, mientras los capitalistas se fugan los dólares que nosotros producimos y necesitamos para seguir creciendo como nación. Proponen que los recursos del Estado se destinen a satisfacer las necesidades del pueblo, no a pagar a acreedores internacionales. Es necesario cuestionar este modelo económico y avanzar hacia una reestructuración que recupere la soberanía, nacionalizando áreas estratégicas para que los recursos se destinen al trabajo, la salud, la educación y la vivienda. La historia se repite, y si no cambiamos el rumbo, el final ya lo conocemos. Gracias por acompañarnos. Si te pareció interesante este análisis, dale like, suscríbete al canal y compartí el video. Nos vemos en el próximo.